Buenas noches, amados hermanos y amigos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Le damos gracias a nuestro buen Dios y Padre, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro glorioso Redentor, así como al soberano, glorioso y único Espíritu Santo de Dios, que nos conceden la oportunidad, la grande bendición en esta tarde y noche de domingo 10 de marzo del año 2024. Damos gracias a Vida Visión Canal 99 por abrirnos una vez más sus puertas y de esta manera poder llegar hasta ustedes con un mensaje de vida, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de salvación en Cristo Jesús. También a usted, amado televidente, amado amigo, amada amiga, estimada familia, respetables familias, amadísimos hermanos en Cristo Jesús. Les damos gracias por abrirnos las puertas de su hogar, por permitirnos llegar hasta ustedes, esperando llenar el cometido con el cual el Señor nos ha enviado, de predicar y compartir su bendita palabra. Así que vamos a orar en esta oportunidad, no sin antes recordarle que si usted tiene una gran necesidad de carácter espiritual, de carácter moral, emocional, físico, problemas personales, quizá nadie sabe la situación, nadie conoce la situación por la cual tú estás atravesando. Sin embargo, déjame decirte que Dios te conoce. Dios conoce tu situación, tu momento difícil, y precisamente nos ha enviado a esto, para orar por tu vida, para orar contigo, para orar por ti, para decirte hay esperanza, hay una salida, hay una solución. No olvidemos que Jesús, para cualquier necesidad, salvación, restauración, liberación, sanidad, vida eterna, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En su palabra dice: yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, y es el Señor Jesús quien viene a revelarse a tu vida en esta noche, en la situación en la cual tú estás en este momento. Hermano y hermana, quizá estás atravesando un momento de tribulación, un momento de angustia, un momento de desesperación, porque como humanos somos atribulados, pasamos procesos de dolor, de angustia, de tristeza. Pero fiel es el Señor, que no te dejará postrado, no te abandonará. Así que oremos. Necesitas un milagro, el Señor te sana, el Señor te toca. Necesitas provisión de un trabajo, provisión económica. Quizá estás pasando una pobreza, una escasez sin límites, podríamos decir. El Señor es fiel. Y hoy veremos la mano de Dios obrando sobre tu vida. Así que inclina tu rostro ahí donde estás, en tu sala, en tu comedor, en la cocina, en el negocio, en la empresa, en el hospital, en la cárcel quizá. Inclina tu rostro y oremos, hablemos con Dios, y Él tomará tu caso, tu necesidad en sus manos para ayudarte. Padre bueno, en esta oportunidad, Señor, acudimos nuevamente a ti por la fe en la sangre preciosa del Cordero Santo. Padre, nos acercamos ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre bueno, mira tu pueblo, mira tu iglesia, Padre Santo, mira tu rebaño, Señor, que está atribulado. Padre, mira ese hogar, mira esa familia, Señor, donde han recibido un diagnóstico médico, Señor, y la noticia humanamente es desagradable.
Quizá humanamente ya no hay salida, ya no hay solución. La ciencia médica quizá le ha desahuciado, Señor, pero tu palabra dice, ninguna cosa es imposible para Dios. Con base a esa palabra tuya, a esa promesa infalible, Señor, primeramente rogamos por nuestros hermanos y amigos que están postrados en una cama de hospital, que están postrados en el lecho del dolor. Padre, en el nombre de Jesús, extiende tu mano poderosa, reprende toda dolencia, reprende toda enfermedad maligna, todo cáncer, diabetes en el nombre de Jesús, presión alta, presión baja, Señor, derrame cerebral que ha afectado, Señor, el rostro, un brazo quizá, la pierna quizá, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos en el nombre de Jesús toda enfermedad maligna en el nombre de Jesús. Señor, opera un milagro en la sangre contaminada. Toda leucemia se va, todo cáncer en el hígado, en los riñones, en la garganta, en los pulmones, en la parte que sea, Señor. Reprendemos ese cáncer maligno por el poder de tu palabra cuando dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Por esa palabra, Señor, enviamos una palabra de fe y decimos a cada televidente: el Señor te toca, el Señor te sana ahora mismo. Créelo y recíbelo, Padre, en el nombre de Jesús. A los que están atribulados, familias, hijos e hijas tuyos, oh bendito Dios del cielo, mira tus siervos y siervas atribulados, perseguidos, despreciados, aborrecidos, y por lo mismo están sufriendo en su ser interior. Ahora, Señor, por tu Espíritu Santo, el consolador por excelencia, toca ese corazón, toca esa alma, da consuelo, conforta, da paz, y como dice tu palabra, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Da nuevo ánimo a tu siervo, a tu hijo, a tu hija, nuevo aliento ahora mismo en el nombre de Jesús. Mira los hogares destruidos, mira, Señor, donde el enemigo ha dañado, ha perjudicado, Señor, extiende tu mano, perdona, salva, liberta, levanta, Padre Santo, restaura las vidas, restaura los hogares, Padre Santo, levanta al caído, fortalece al débil, Padre Santo, en el nombre de Jesús. También venimos destruyendo en el nombre de Jesús toda obra de las tinieblas, toda obra de maldad, de brujería, de hechicería, de satanismo, Señor, contra estas preciosas familias. Padre bueno, reprendemos toda obra de las tinieblas, destruimos por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, toda obra de oscuridad, toda obra del infierno, toda obra, Señor, de ocultismo, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Reprende todo espíritu inmundo, todo espíritu de muerte, todo espíritu de opresión, todo espíritu de ocultismo, de satanismo. Los lanzamos fuera de esas vidas, fuera de esos hogares, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, confesamos que la luz de Cristo, la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, llena esos corazones, llena esos hogares, esas casas, esas familias, esas habitaciones, Señor. Todo espíritu inmundo, todo demonio, le ordenamos que se vaya inmediatamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien sea toda gloria, toda alabanza por los siglos
de los siglos. Aleluya, aleluya, bendito el nombre del Señor. Qué gozo, mis amados hermanos, qué victoria que tenemos, no por nuestras fuerzas, sino por el vencedor por excelencia, aquel que venció en la cruz. Acércate a Él, ríndete a Él, entrégate más y más a Él. Y Él ha dicho y dice en su palabra: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Así que disfruta la paz, disfruta el triunfo, la bendición que el Señor está trayendo a tu vida, a tu hogar, a tu familia, a tu corazón en esta noche. Nos gozamos contigo, créeme, siento una presencia gloriosa, un poder del Espíritu Santo maravilloso, y creo que es porque está obrando en muchas vidas, en muchos hogares. A Él, solamente a Él sea la gloria. Bendito el nombre del Señor. Un servidor, hermano en Cristo y amigo Rigoberto Yol les saluda nuevamente. Hoy en esta oportunidad estaremos estudiando nuevamente el tema o el mensaje, el caminar del cristiano, que hace 2 semanas iniciamos con la primera parte de este mensaje, pero ahora continuaremos. Es un tema bastante amplio que nos llevaría meses quizá a hablar, practicar, enseñar, aprender, leer, escudriñar respecto al tema, el caminar del cristiano. O sea, en otras palabras, cómo caminamos con Dios, cómo debemos caminar con Dios, los altibajos que suceden en la vida del cristiano. Porque ciertamente la palabra de Dios dice que irán de triunfo en triunfo, de gloria en gloria, de poder en poder. Pero en nuestra humanidad muchas veces flaqueamos, muchas veces decaemos. Eso es lo que estamos aprendiendo a la luz de las Escrituras. ¿Cómo debemos caminar con Dios? ¿Cuál debe ser? ¿Cómo debe ser nuestro caminar como hijos de Dios? El caminar del cristiano. Y para ello voy a invitar a aquellos que puedan hacerlo, tomar su Biblia, abrirla en la primera carta de Juan, el apóstol Juan, su capítulo 1. Vamos a leer del versículo 5 al 10 y luego pasamos al capítulo 2 y leeremos sus primeros 2 versículos. Leo la palabra del Señor, dice así, leo en el nombre del Señor Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, escucha bien, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos
para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya, qué preciosa palabra, mis amados hermanos y amigos. Repito, el tema, el mensaje que seguiremos aprendiendo es el caminar del cristiano. Y decíamos hace 2 semanas en la primera parte de este mensaje que Juan, esta su primera carta, escribe a los cristianos, a los hermanos, aquellos creyentes que verdaderamente han nacido de nuevo. Y entre otras cosas les dice que lo que era desde el principio, lo que Juan, por ejemplo, Pedro, Jacobo y Juan, entre los 12 apóstoles, entre los cuantos discípulos del Señor, Pedro, Jacobo y Juan eran los más allegados a Jesús. Bendito su nombre. Y entonces en esa experiencia, en esa comunión, en esa intimidad, en esa relación que Juan tuvo, experimentó con el Señor Jesucristo, lo está relatando, nos está transmitiendo, nos está enseñando, nos está guiando por el Santo Espíritu de Dios, quien usó la vida de este santo hombre de Dios, el apóstol Juan, a escribir el Evangelio, las 3 cartas, a escribir el Apocalipsis. Pero en esta primera carta, él hace un resumen, así rápidamente dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos en relación a Cristo Jesús, el Verbo de vida. Eso anunciamos. En Cristo, dice él, anunciamos vida eterna. Esa vida eterna estaba con el Padre, pero se manifestó ese verbo, la palabra de Dios. Cristo, que desde la eternidad ha existido con el Padre y el Espíritu Santo. Cristo, el Mesías, se hizo hombre, aleluya, y nació hace casi 2000 años. Y esa vida eterna estaba con el Padre, dice Juan, y se nos manifestó, aleluya. Y es lo que el Espíritu Santo quiere transmitirnos, así como en el momento, en la época en que Juan escribió esta carta, de la misma manera, de la misma forma, está queriendo, el deseo del Espíritu Santo es que tú y yo, hermanos, nos fortalezcamos en esta comunión, crezcamos, abundemos en esta comunión de amor, y nuestros hermanos amados y nuestros amigos televidentes que aún no se han entregado al Señor, que aún no han nacido de nuevo y por ende no han entrado a esa comunión. El deseo de Dios es traerlos. La obra del Espíritu Santo es tocar el corazón, alumbrarte, redarguirte, iluminarte, convencerte para que tú también vengas a esta comunión con el Padre, a esta comunión verdadera con Dios, con Cristo Jesús, su Hijo, el Salvador, el Redentor. Y es lo que Juan está hablando. Y él en los primeros versículos de su carta muchas veces dice: eso os anunciamos, eso os decimos. Que el anhelo de Dios es que la creación le conozca, que la creación reconozca que Él es el único y verdadero Dios, y que no se puede venir a Dios Padre si no es entregándote a Cristo Jesús, la vida eterna, el Verbo de Dios. Y es lo que Juan escribe. Aleluya. Y llegamos a los versículos en donde hemos leído desde hace 2 semanas y hoy volvimos a leer lo mismo. Espero
Que no seamos como algunos opinan, pero de esto ya habló, de esto ya leyó. No, si podemos leer la palabra de Dios, el mismo pasaje, los mismos versículos 100, 20, 500 o 1000 veces, y esa palabra sigue obrando, bendito su nombre. Por eso leímos, este es el mensaje que hemos oído de Él. Juan está transmitiendo lo que oyó del Padre, lo que oyó del Verbo de Dios, del el Señor Jesucristo, el Salvador. Y esto es lo que está transmitiendo. Y le dice a la iglesia, le dice al pueblo, le dice al rebaño de Dios, le dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz. Aleluya, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, entonces estamos mintiendo y no estamos practicando la verdad. Aleluya, que esta palabra quede grabada, que esta palabra se vuelva vida en tu corazón, en mi corazón. Dios es luz. Si estamos con Dios, estamos en la luz. Y si estamos con Dios, las tinieblas, o sea, el reino de Satanás, el reino de pecado, ya no tiene que venir a gobernar nuestra vida, porque ahora ya no le pertenecemos al príncipe de las tinieblas, al príncipe de este mundo, sino le pertenecemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que derramó toda su sangre en la cruz del Calvario, al que nos amó, al que nos limpió, al que nos lavó, al que nos purificó, al que nos santificó. Aleluya, a Él pertenecemos, somos de la luz. Por lo tanto, debemos aborrecer las tinieblas, debemos reprender las tinieblas, debemos aborrecer, odiar, así digamos, el pecado, las tinieblas que quieren nuevamente envolvernos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Esta palabra nos lleva a analizar nuestro estado, nuestra forma de vivir, cómo estamos viviendo delante de Dios, cómo estamos viviendo delante de nuestra familia, nuestros seres amados, cómo vivimos entre la congregación a la cual pertenecemos, cómo vivimos ante la sociedad. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Analicemos cómo estamos viviendo, cómo está nuestro andar como cristianos. Pero la palabra de Dios es tan preciosa, la palabra es tan poderosa que llega a nuestro corazón y nos redarguye y nos dice, si nosotros hablamos, testificamos que somos de Dios, que andamos con Dios, que caminamos con Dios, pero si hay alguna tiniebla, estamos mintiendo. He ahí donde el Espíritu Santo que nos anhela, ese Espíritu nos anhela celosamente para que seamos de Él, solamente de Él, exclusiva posesión de Dios, nos viene a redarguir. Pero si andamos en luz, dice, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Mis amados hermanos, amadísimos hermanos, quizá eres un hermano nuevo, una hermana recién convertida, recién rescatada. La Biblia le llama ovejas tiernas, ovejitas tiernas, nuevas que están comenzando a caminar. Y a todos nos ha pasado que en el momento en que conocemos a Dios, se da ese milagro glorioso, esa revolución espiritual en nuestro interior, que la mano de Dios nos toca, nos levanta, nos transforma, aleluya, nos saca de las tinieblas y nos trae a la luz, nos liberta, porque éramos esclavos de Satanás, esclavos de las tinieblas, esclavos de placeres, esclavos de pecados, esclavos de vicios,
vicios, etcétera, y rompió nuestras cadenas, quebró las cadenas, rompió las ataduras, las ligaduras, abrió nuestra cárcel, quebró la puerta de hierro, los cerrojos de bronce en las prisiones en las cuales Satanás nos había esclavizado y nos hizo libres, cumpliéndose así su palabra, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, aleluya, en lo que la palabra del Señor le llama el milagro del nuevo nacimiento. Cuando oímos el Evangelio, cuando creemos el Evangelio, cuando nos arrepentimos de ser de las tinieblas, de practicar lo que ofende a Dios, lo que es abominable a Dios, que la Biblia le llama tinieblas. Nos arrepentimos y decimos: Señor, perdóname, Señor, levántame, Señor, sálvame, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame. Y el Señor gloriosamente lo hace, milagrosa y sobrenaturalmente lo hace, y pone su naturaleza divina en nuestro corazón. Quita el corazón de piedra, que es un corazón que simboliza el desprecio a Dios, el no oír a Dios, el no amar lo santo, el no buscar lo del cielo, lo divino, lo espiritual, lo eterno. Es un corazón de piedra que le da la espalda a Dios. Pero el Señor, cuando damos ese paso de fe, arranca, quita el corazón de piedra y siembra y pone en nosotros un corazón de carne, que es símbolo de un corazón humilde, de un corazón dócil, de un corazón sensible, que oye a Dios, que empieza a amar a Dios. Y cuando eso acontece, hermanos, la naturaleza de Cristo entra en el ser humano, entra en el cristiano que está naciendo de nuevo. Aleluya, esto es tan glorioso que el Espíritu Santo dice en su palabra que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Es el milagro del nuevo nacimiento. Cuando tú y yo, hermano y hermana, vinimos a Cristo, hubo fiesta en los cielos. Y esta noche, cuando tú, amado amigo, amada amiga, te entregas al Señor, está preparada una fiesta en los cielos. Cuando vengas arrepentido a Dios, aleluya, ese es el milagro del nuevo nacimiento. Es algo novedoso, es algo glorioso, es algo inexplicable para el ser humano. El gozo de Dios, la presencia de Dios viene a habitar, la gloria de Dios, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en el corazón del cristiano y lo lleva por el camino que es Cristo Jesús. Él dijo: yo soy el camino. Y ahí estamos andando, ahí estamos dando nuestros pasos. Pero ¿qué sucede? Seamos realistas, amados hermanos. Luego de un tiempo, quizá algunos meses, quizá algunos años, debido a que no estamos escalando, debido a que no estamos fluyendo en el Espíritu, en ese crecimiento, en ese gozo, al contrario, decaemos. Descuidamos nuestra comunión con Dios, descuidamos nuestra comunión con el pueblo, con el rebaño, con la iglesia del Señor, descuidamos nuestra vida íntima de oración con Dios, descuidamos la lectura, el estudio de la palabra, oír a Dios, escudriñar su palabra. Decaemos, descuidamos eso. Nuestro espíritu, ese espíritu nuevo que se nos dio, esa vida nueva que se nos dio, empieza a debilitarse y a debilitarse y a debilitarse. De pronto el cristiano que al comienzo de su carrera, en eso que la Biblia le llama el primer amor, empieza a perder ese primer amor, esa dulzura, ese fluir del Espíritu Santo. Empezamos a decaer y a bajar. ¿Qué sucede? El enemigo que no se duerme, por un lado,
Y por otro lado, esa naturaleza humana de la cual leímos en el capítulo 7 de Romanos hace 2 semanas. Empieza esa naturaleza vieja, la naturaleza adánica, la naturaleza pecaminosa, el hombre viejo, empieza a brotar. Esos deseos que sabemos que son malos deseos, esos deseos que sabemos que ofenden a Dios, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. El mundo empieza otra vez a atraernos y empezamos a coquetear con el mundo, a coquetear con el pecado. Es ahí donde la palabra del Señor viene y nos amonesta y nos dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En el versículo 8 de Juan 1, en su primera carta, lo que leímos hace un momento: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esa palabra, pecado en singular, es diferente a los pecados. Como leímos en Romanos 7, en la vida del cristiano surge un conflicto. Yo prefiero que lo leamos nuevamente así rápidamente. Quiero que veamos Romanos capítulo 7. Vamos a leer del versículo 15. Aquí vemos un conflicto que surge en la vida de cada cristiano. Y siento de Dios leerlo nuevamente. Quizá alguien está atravesando un proceso así, porque en ese proceso el enemigo nos ataca y nos lanza sus dardos de mentira y nos dice: ¿ya viste? No conociste a Dios, no naciste de nuevo, no eres hijo de Dios, porque estás volviendo otra vez a esos deseos. A lo mejor solo te emocionaste, a lo mejor solo te emocionaron. Pero déjame decirte, si tú estás atravesando por lo que voy a leer en este momento, es porque Dios te trajo, es porque Dios te está dando la mano y te quiere ayudar. Romanos 7:15, porque lo que hago, y esto lo escribió el gran apóstol Pablo, lo escribió ya regenerado, ya nacido de nuevo, ya como hijo de Dios, ya como siervo de Dios. Él pasó por este proceso. Porque lo que hago, dice, no lo entiendo. ¿No te parecen conocidas estas palabras? Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¡Qué conflicto más desagradable! Eso no lo experimentamos antes de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Dios, el pecado era nuestro estilo de vida y lo único que podíamos hacer era pecar y pecar y pecar y pecar. Pero ahora que somos hijos de Dios, buscamos la luz, estamos en la luz, amamos a Dios, seguimos a Dios, pero de pronto algo dentro de nosotros se manifiesta, algo dentro de nosotros nos quiere llevar a las tinieblas, nos quiere llevar otra vez a esos malos deseos. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Qué es lo que quiere el cristiano? Obedecer a Dios, agradar a Dios, dar buen testimonio, ir avanzando, ir fluyendo. Pero no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sabes una cosa? Si aborreces algo malo dentro de ti, esa es una evidencia que eres hijo de Dios. Cuando aborrecemos lo malo, lo pecaminoso, ya sea algo grosero, algo vulgar, algo grande o algo mínimo, pero el Espíritu de Dios, la vida nueva que tenemos, aborrece eso. Eso es un indicativo que eres hijo de Dios, pero solo que estás pasando un proceso como el que pasó el apóstol Pablo.
Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera, escucha bien, dice Pablo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué es eso? Es la vieja naturaleza, es la naturaleza que recibimos de Adán, que de generación en generación, generación tras generación, desde que ellos pecaron, el pecado ha pasado a todo ser humano que ha nacido sobre la tierra. Es mentira decir que el tal líder de tal iglesia, de tal religión, él no tiene pecado. Es mentira. Leímos en Juan, dice Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, mentimos. ¿Qué es el pecado? Es esa naturaleza. Por eso dice Pablo, ya no soy yo quien hace aquello, lo malo, lo desagradable, sino el pecado que mora en mí. Es una fuerza, es nuestra naturaleza carnal. La Biblia le llama la carne, le llama el pecado, el hombre viejo, la naturaleza vieja, la naturaleza adámica, el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, o sea, mi naturaleza humana, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí. Ese es el hombre nuevo. Esa es la mujer nueva que nació en Cristo. El querer el bien está en mí. Pero no lo puedo hacer, no puedo hacerlo. Nuevamente dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Te ha pasado esto? ¿Has caído en este conflicto? Quizá estás en este momento atravesando por una situación así y muchas veces nos da pena, nos da temor ir con nuestro pastor, ir con el predicador a pedirle ayuda, a pedirle que nos oriente y solos, y eso es lo que al enemigo le conviene, solos nos sentimos acorralados, nos sentimos aprisionados y empezamos a dudar incluso hasta de nuestra salvación. Pero este es un proceso normal, porque, repito, tenemos ahora como hijos de Dios dos naturalezas. La naturaleza vieja, el pecado que mora en mí, el hombre viejo que recibimos de nuestros padres, que recibimos de Adán, y cuando aceptamos a Cristo, cuando nacimos de nuevo, recibimos la naturaleza divina. Dice el apóstol Pedro que ahora somos participantes de la naturaleza divina, el hombre nuevo, aleluya, creado según Cristo Jesús. Estas dos naturalezas están dentro del creyente. Son como dos fieras. Una fiera mala que nos lleva al pecado, que nos trata de arrastrar al pecado, al mundo, a los placeres nuevamente, a las tinieblas nuevamente. Pero hay luz de Cristo. La obra del Espíritu Santo viene, nos alumbra, nos redarguye y nos dice al corazón, hijo, hija, eso no está bien. Y viene el conflicto. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Dice Pablo, ya no lo hago yo, el hombre nuevo, sino el pecado que mora en mí. Repite esa frase, el pecado que mora en mí. Así que, dice Pablo, queriendo yo, el hombre nuevo, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, refiriéndose a esa naturaleza de pecado. Porque según el hombre interior, dice, me deleito en la ley de Dios. Ese hombre nuevo, esa criatura nueva, se deleita en Dios. Versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente nueva, mi mente renacida, quiere a Dios, busca de Dios, pero hay otra ley en mis miembros
que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado es una ley que nos arrastra. Y repito, cuando no teníamos a Dios, no teníamos absolutamente nada que hacer más que pecar y pecar y pecar. Era nuestra forma natural, nuestra forma normal de vivir lejos de Dios. Pero ahora, como hijos de Dios, está esa batalla entre la carne y el espíritu. Entonces, cuando la Biblia habla de el pecado en singular, se refiere a la naturaleza de pecado, la naturaleza pecaminosa, esa tendencia que hay en todo hijo de Dios. Pero ahora bendito sea el nombre del Señor. Por eso Pablo decía: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Un grito de angustia, un grito de dolor. ¿Quién me va a libertar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a sacar de este conflicto? Ese choque, lo que no quiero, lo que aborrezco, eso hago. Y no hago lo bueno, no hago el bien que quiero hacer. ¿Qué sucede? Repito, algunos siervos de Dios, para que lo comprendamos, lo han ejemplificado, que esas dos naturalezas son como dos fieras que habitan dentro de nosotros. La naturaleza de pecado, una fiera mala que nos trata de arrastrar al pecado, al mundo, a las tinieblas. Y esa fiera, la naturaleza nueva que recibimos cuando nacimos de nuevo. ¿Cuál de las dos va a dominar? Pues obviamente va a gobernar, va a dominar aquella que estemos alimentando más y más. En el caminar del cristiano, todos hemos pasado nuestro capítulo 7 de Romanos. En algún momento hemos llorado, hemos gritado, nos hemos sentido afligidos. Dios, no quería fallarte, Dios, volvía a ofenderte, Dios, y sentimos un pesar, un gran dolor. Es el Espíritu Santo redarguyéndonos. Por eso es que en el caminar del cristiano, como leímos Juan 1:7, dice: y tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los beneficios de la pureza, la purificación, la santificación que recibimos por la fe en la sangre de Cristo no es solamente un acto en aquel momento en que le dimos nuestra vida al Señor, sino es un lavamiento continuo. Ya como hijos de Dios fallamos, tropezamos, nos debilitamos quizá. Y no estamos dando licencia para pecar y pecar y pecar, porque eso sería de impíos. Estamos hablando del cristiano sincero, del cristiano fiel, que en determinado momento le falla a su Señor. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, dice Pablo. Finaliza el capítulo 7 diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que ahora ya depende de mí. ¿Qué naturaleza? ¿Cuál de las dos voy a alimentar bien? ¿De qué lado voy a fortalecerme? En la vida, en el Espíritu, en mi caminar con Dios, en mi vida de oración, en mi comunión con Dios, en mi comunión con el pueblo de Dios, con la iglesia. ¿O voy a fortalecer la vida vieja, el pecado que mora en mí? Le voy a dar rienda suelta, le voy a dar libertad para que me vuelva a gobernar. No. Por eso
Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, estamos hablando del caminar del cristiano, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Volvamos a Primera de Juan. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa cuando fallamos? ¿Cómo debemos corregir nuestro andar? Leamos el versículo 9 de Juan 1. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, no podemos ocultar, no podemos negar que como hijos de Dios a veces fallamos. Aunque no querramos, fallamos, quizá no en pecados tan groseros como los de antes, pecados pequeños, pero como estamos en la luz, inmediatamente la luz nos redarguye, inmediatamente la luz nos alumbra y nos señala el momento y en qué le fallamos a Dios. Y el Espíritu Santo, usando al apóstol Juan, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. No estamos hablando, óigase bien, de que volvamos a practicar el estilo de vida que antes teníamos. No, al contrario, la palabra del Señor dice: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Nos llama, nos amonesta a llevar una vida de santidad, pero en ese proceso, en determinado momento, tú y yo le fallamos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el cristiano en su caminar diario, caminando con Dios? Si tropieza, si flaquea, si cae. Versículo 9 dice que debe confesar sus pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, dice Primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos fallado, que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amado hermano y hermana, ¿le fallaste hoy? ¿Le fallamos hoy al Señor? No dejes que el enemigo te acuse, porque el diablo es el acusador de los hijos de Dios. Ve a Cristo Jesús, como dice el versículo 7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ven al Señor, confiésale al Señor. Corrigiendo nuestro andar. En ese proceso, en esa batalla, en esa lucha entre la carne y el espíritu, nuestra nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo versus la naturaleza pecaminosa, el pecado que mora en mí en algún momento, un mal deseo, un mal pensamiento, una mala actitud. Sabemos que ofendemos a Dios, o que le ofendimos. Debemos venir a Él en fe, en la sangre, con fe en la sangre, confesarle nuestros pecados y dice su palabra que Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice de algunas, de unas cuantas, de los más pequeños sí te perdona, pero los más groseros no te los perdona. No, dice: confesamos nuestros pecados y confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Por sucio que te sientas ahora, mi amado hermano y hermana,
Si has fallado, si le hemos fallado, el pecado nos mancha, el pecado mancha nuestras vestiduras, el pecado contamina. El pecado desagrada a Dios, pero si nos arrepentimos y venimos a Él, dice que Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 2, el primer versículo dice: veamos el amor de Dios. Veamos la ternura del corazón de Dios. Dice: hijitos míos. Ahí estás tú incluido, hermano y hermana. Hijitos míos, estas cosas os escribo, dice el Señor, usando la vida de Juan. Dice el Espíritu Santo: estas cosas os escribo para que no pequéis. La meta en nuestro caminar con Dios, en nuestro caminar como cristianos, es no pecar. Nuestra meta el día de hoy es no pecar. Nuestra meta el día de mañana, la semana que viene, el mes que viene, todo el año, nuestra meta es no pecar. Por eso nos da la palabra: Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Pero dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El pecado hiere, el pecado lastima, el pecado enferma. El pecado te aparta de Dios. El pecado te trata de llevar otra vez al mundo. Te sientes dolido, estás contristado. No hay persona más infeliz sobre la faz de la tierra que un verdadero cristiano cuando le falla a Dios. Aunque quiera pecar al estilo de antes, ya no puede. Ya no puede disfrutar el pecado como antes lo disfrutaba, porque ahora Cristo mora en él, el Espíritu Santo vive en él. Y cuando le fallas a Dios, cuando le fallamos, nos sentimos los seres humanos más miserables en todo el universo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Versículo 2: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la propiciación? Hermano, la propiciación es el acto por medio del cual se apacigua o se elimina la ira de Dios para obtener su favor. El pecado ofende a Dios. Mi pecado lo ofende, ofende su presencia, ofende su santidad. Todo pecado provoca la ira de Dios, el enojo de Dios, y todo pecado merece ser castigado. Pero aquí esta palabra gloriosa, que Cristo Jesús es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Que Jesús es nuestra propiciación, que su sacrificio en la cruz, su sangre derramada en la cruz, aplaca la ira de Dios. Digamos así, viene el castigo de Dios contra mi pecado, contra tu pecado, la ira de Dios, el castigo de Dios, pero se interpone el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Se interpone en la preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario, y la ira de Dios se calma, se apacigua, se aplaca. Jesús, por eso, es nuestro abogado defensor. La propiciación es el acto por medio del cual se apacigua o se elimina la ira de Dios. Y en vez de recibir la ira, recibimos perdón, recibimos el favor, la gracia y la misericordia del Señor.
Entonces, hermanos y amigos, en el versículo 15 de este mismo capítulo dice cuál es la recomendación, y con eso vamos a concluir este mensaje. No améis al mundo. Las tinieblas son del mundo. Dios es luz. No tiene comunión las tinieblas con la luz. Un hijo de Dios ya no se siente bien, ya no tiene comunión con la oscuridad, con el pecado, con la maldad. Y el Espíritu Santo nos dice en 1 de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo se refiere, 1, a los deseos de la carne, 2, a los deseos de los ojos, 3, y a la vanagloria de la vida. Todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago en su carta, Santiago capítulo 4 y versículo 4 nos sigue amonestando. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Aleluya. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne las tinieblas, el pecado, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que hermanos, nuevos hermanos recién convertidos, corderitos de Dios, hermanos débiles, hermanos que están atravesando este proceso, esta lucha, esta batalla con la naturaleza vieja. No hay que quedarse postrados, hay que levantarse, fe en la sangre de Cristo, alimentar la nueva naturaleza con la palabra, con una vida de oración. Porque Dios es luz y en Él no hay tinieblas. Quiero orar por tu vida. El Señor te ve, el Señor conoce el proceso en el cual estás atravesando. Padre, hemos tratado la manera, Señor, de la forma más sencilla, hablar, predicar, enseñar y aprender a la vez respecto al caminar del cristiano, al caminar de tus hijos e hijas, Padre. Muchas veces el pecado viene, el pecado nos derriba, nuestra vieja naturaleza nos traiciona y te hemos fallado. Padre, en esta hora nos humillamos delante de ti. Perdona nuestras maldades, toda transgresión y desobediencia. Perdona, Señor, toda mancha y toda iniquidad. Límpianos, lávanos. Mira a mi hermano, mira a mi hermana, que con sinceridad doblega su corazón a tus pies. Perdónale, conforme a tu palabra, la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Recibimos tu perdón de amor, recibimos la gracia, la fortaleza de Cristo, nuestro abogado defensor y nuestra propiciación. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga.
Dios te guarde, mi amado hermano. No olvides, Cristo viene pronto. Pronto nuestro caminar concluirá y llegaremos a la meta, porque le veremos tal como Él es. Dios te bendiga y te guarde.